Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. En este momento que le llamamos nuestro devocional de miércoles, es un gozo recibirles con nosotros y poder aprender de la palabra de Dios. Pues hermanos, familiares y amigos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor eterno, te exaltamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas y pecados y rogamos, Señor eterno, que en el nombre de Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, gracias por tu bondad y tus misericordias, el cuidado que tienes para con nosotros, y deseamos poner en tus manos este tiempo de devocional donde, de acuerdo a la luz de tu palabra, podemos nosotros observar algunos propósitos por los cuales el creyente no está exento del sufrimiento o por los cuales el creyente debe sufrir. Y pues Señor, ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, algunos familiares de un servidor se congregan en algunas iglesias, pues que la verdad, hermanos, sin afán de ofender, señalar a alguien, pues no son de sana doctrina. Uno de ellos me platicaba que estaba yendo a su iglesia con las motivaciones que yo consideré incorrectas, porque en su iglesia, hermanos, tienen diferentes servicios en los cuales dos de ellos o tres de ellos tienen un enfoque muy especial en liberación, milagros, y no es pare de sufrir, hermanos, pareciera que es esa brasileña de pares de sufrir. No, no es de esa. Son ministerios, hermanos, en los cuales hacen énfasis en el hombre y donde el propósito de los cultos es precisamente obrar milagros, hacer sanidades, liberar a las personas de los demonios, es decir, como exorcizar eh, y otros tipos de movimientos, hermanos, que otra vez mi propósito, mi afán no es criticar o juzgarlos, aunque consideramos que no son de sana doctrina. Aquí, hermanos, yo en lo personal, en la tristeza de esto es que en estas iglesias y en estos movimientos les enseñan a que si ya son creyentes, ellos no tienen por qué sufrir, ni padecer, ni enfrentar pruebas, ni dolor, hermanos, puesto que son hijos de Dios, son hijos del Rey por medio de Jesucristo, y que si ellos sufren esa causa de su falta de fe, algo que es contrario a las Escrituras. Hablando con este familiar que los vi, tuve la oportunidad de verlos el lunes, pues yo le hacía el señalamiento que eso no era, nada más le decía a mi familiar, pues ten cuidado, analiza la Biblia y observa que eso que te enseña no es el Evangelio. Dios siempre tiene algunos propósitos por los cuales está en control y es soberano y permite, no es que necesariamente Él traiga, pero sí permite el sufrimiento y algunas otras cosas, pero con propósitos eternos. Y bueno, pensando en esto, dije, bueno, me gustaría compartir esto con la iglesia. Y también sabiendo, hermanos, que el domingo estuvimos estudiando en la epístola a Colosenses y viendo a Pablo como un siervo sufriente, ¿verdad? Así como lo vemos en las Escrituras. Pero bueno, hermanos, les voy a pedir que busquen conmigo, si son tan amables, ahí en la primera epístola de Pedro, capítulo 4. Y los textos que vamos a leer, hermanos, son de los versículos 12 al 19. Perdón. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Dice así el texto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pues aquí, hermanos, podemos observar, hermanos, y vamos a estudiar y a compartir con ustedes que aquí el apóstol el apóstol Pedro muestra algunos propósitos por los cuales el Señor eterno, nuestro Dios, permite
que haya sufrimiento en la vida del creyente, pero no solamente quiero cargar el punto en el asunto de que Dios es permisivo en esta parte, sino más bien quiero irme en el asunto de los propósitos, el por qué o para qué, podríamos decir así, hermanos, para qué es que el Señor permite el que haya sufrimiento o pruebas o dolor de repente, hermanos, en la vida del creyente. Pues primero, hermanos, es que nosotros en un primer propósito es gozarnos del privilegio de padecer a causa del Señor, hermanos. Debe ser un privilegio que llamándonos cristianos, considerándonos sus hijos y herederos del reino, ¿verdad? Debe ser para nosotros un gozo, un privilegio padecer a causa del Señor. Dice en versículos 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con su gran alegría. Y aquí, hermanos, no es como una interpretación que dan la religión tradicional aquí en nuestro país, con los estigmas de que algunas personas milagrosamente de repente amanecen con las heridas de las manos y en la frente por la corona, por la cruz, hermanos, y eso se les llaman personas estigmatizadas y traen las marcas de Cristo. No es esa la interpretación, no es a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro, sino que el apóstol Pedro sabe y estando, habiendo él habitado, hermanos, vivido con el Señor Jesucristo como su discípulo, él sabía que Cristo había dicho que él iba a padecer por los pecados de muchos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Y él tenía que padecer a causa del pecado de las personas, a causa del pecado del mundo. Así que cuando Pedro se refiere a que nosotros debemos padecer, llevar junto con Cristo sus propios padecimientos, no está hablando de las marcas de la cruz o estigmas, sino que está hablando, hermanos, de que a final de cuentas nosotros sufrimos a causa del pecado. El pecado nuestro, el pecado del mundo que causa en nuestra vida y por supuesto en el cual Satanás está de todo esto, de todo esto. De hecho, lo vamos a ver en algunos versículos más adelante, donde está hablando de esta situación primero en esta faceta, en estos versículos, habla de nuestro propio pecado. Pero también, hermanos, en otros versículos habla sobre el pecado del mundo, o sea, habla sobre lo que se sufre el creyente a causa del pecado. Por ejemplo, aquí en la primera epístola de Pedro, pero capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿no? Y dice en el versículo 9, al cual resistid, hablando del enemigo, hermanos, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces aquí, hermanos, es nuestro propio pecado, el pecado del mundo, pero también dice en el versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, Pedro sí se enfoca en esta parte cuando se refiere en que nosotros vamos cumpliendo, se van cumpliendo en nosotros o somos participantes del sufrimiento de Cristo. No está hablando de los estigmas o las marcas de la cruz, sino que está hablando, hermanos, que al final el pecado es una de las causas del sufrimiento en el mundo y también en nosotros por nuestro propio pecado, por la influencia del mundo y por la influencia de Satanás. Así que nosotros, según el apóstol Pedro, hermanos, debemos gozarnos. Es un privilegio padecer a causa del nombre del Señor. La frase o el término que utiliza el apóstol Pedro en su epístola es furosis o prueba, ¿sí? De la cual habla de una prueba de nuestra fe, ¿no? En la cual no es algo que debe extrañarse o sorprender, hermanos, a los santos redimidos. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, no debe sorprenderte el sufrimiento. ¿Por qué? Porque al final vamos en contra de la corriente de este mundo. Así como el salmón va nadando en contra de la corriente, hermanos, el creyente va en contra de la corriente de este mundo. Así que si nosotros somos verdaderos creyentes, si nosotros somos verdaderos cristianos y nos consideramos ciudadanos del reino, hermanos, nosotros debemos saber, considerar de nuevo, hermanos, y no causarnos a nosotros extrañez, es que nosotros suframos a causa del pecado nuestras propias acciones. ¿Ok, hermanos? Así que no debe ser una sorpresa el que tengamos que estar sufriendo, sino que al ser comprados con la sangre de Cristo nuestro Señor, como alguien que adquiere algo altísimo, de altísimo valor,
la somete a prueba y quiere examinar nuestra fe, hermanos. Ese es un punto importante, ¿sí? Esto lo podemos ver en diferentes pasajes, hermanos, pero, por ejemplo, en Hebreos 12:2, quiero compartir con ustedes, en Hebreos 12:2, dice el texto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, ni el propio Señor Jesucristo se quiso deshacer o rechazó el dolor a causa del pecado, ¿verdad? El Señor Jesucristo, a eso le llaman la pasión de Cristo, sufrió por nuestros propios pecados. Así que, hermanos, nosotros debemos gozarnos y tener y sentirnos o vernos o percibirnos, hermanos, como gozosos del privilegio de sufrir a causa de su nombre. Por ejemplo, quiero mostrarles también Hechos, el libro de Hechos, capítulo 5. Los apóstoles mencionan algo similar, hermanos, aquí en Hechos, capítulo 5, versículos 40-42, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen del nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa de su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Pedro, Juan habían sido apresados y después los tuvieron que soltar, hermanos, pero les evitaron hablar de la palabra de Dios. Ellos estaban sufriendo a causa del pecado del mundo y que no creían y rechazaban a Jesús y el Evangelio. Pero ellos se vieron por gozosos por un privilegio que Dios les dio a sufrir a causa de su nombre. Algo similar debe existir en nosotros, hermanos. Nuestra actitud en el sufrimiento debe ser de doble gozo, hermanos. Primero, por ser considerados dignos de padecer a causa de Cristo y a causa de su nombre. Y segundo, porque tenemos la esperanza de su regreso glorioso. Cuando Cristo venga, hermanos, todos los dolores, los padecimientos, las pruebas se van a acabar. Y entonces sí enfrentaremos la verdadera gloria, aquella gloria que nos espera por promesa de Dios, del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo que se entregó por nosotros. Así que, hermanos, un primer propósito que Dios tiene, aunque a veces no podamos comprenderlo, por el cual debemos cruzar por prueba, gozo, dolor, de prueba, dolor o sufrimiento, es gozarnos por tener el privilegio de sufrir a causa de su nombre. Vamos a ir al segundo propósito, hermanos, y vamos a leer el versículo 14 de aquí de primera de Pedro 4, versículo 14. Dice el texto, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, hermanos, un segundo propósito por el cual nosotros pues debemos considerar que Dios permite que crucemos por vicisitudes en la vida, es ser fortalecidos, establecidos en nuestra fe por medio del sufrimiento. Al final Dios tiene un grande propósito, hermanos. Él tiene algo mayor dentro de su plan para que nosotros podamos crecer y esto es un fortalecimiento de nuestra fe. Así que, hermanos, el señalamiento del impío cuando dice, ¿y dónde está tu Dios? No ha de avergonzarnos cuando padecemos, pues el Señor quiere perfeccionarse en nosotros y afianzar nuestra fe, como dice la Escritura. Así que, hermanos, el sufrimiento y el dolor y otras cosas que podemos experimentar desagradables en la vida como creyentes, hermanos, no tiene el propósito de socavarnos, acabar de nosotros o de disminuir la fe. Al contrario, tiene el propósito de que la fe, crezca en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, vuelvo a leer a ustedes primera de Pedro 5, versículo 10, dice, hablando del sufrimiento y los ataques del mundo y de Satanás y nuestro propio pecado, dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿verdad? Así que, hermanos, este es un segundo propósito por el cual Dios permite que nosotros entremos en pruebas, vicisitudes, dolor, cuestiones así. ¿Por qué? Porque Él al final, hermanos, quiere fortalecer la fe de todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo hacía algo similar, hermanos, en cuanto al apóstol Pedro. Encontró que en su debilidad y su dependencia de Dios, hermanos, Dios tenía un propósito para fortalecerle y perfeccionarse en él. Así que otra vez los voy a leer. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. Dice así el texto.
Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, el apóstol Pablo entonces encontró que dentro de su debilidad y su necesidad de Dios, hermanos, el poder de Dios en cuanto a la fe se fortalecía en él, entonces él se gozaba aún dentro del sufrimiento, hermanos, porque él encontró el propósito por el cual tenía que sufrir y es fortalecerse en la fe. Entonces, además, hermanos, de un propósito, el primer propósito que es gozarnos de ser dignos delante de Dios para padecer por su nombre. Ahora el segundo propósito, hermanos, es que Dios permite que dentro del sufrimiento, el dolor, y la prueba y todo lo que podamos sufrir, hermanos, o padecer, pues podamos fortalecernos en nuestra fe. Vamos a leer ahora los versículos 15 al 16 de este texto y dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en el ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, hermanos, un tercer propósito es glorificar a Dios a causa de nuestro testimonio probado por el sufrimiento. Es un punto importante, es glorificar a Dios a causa de que nuestro testimonio ha sido probado mediante el sufrimiento. Así, a los creyentes no nos debe caer de extraño, hermanos, padecer a causa del Señor. Al que peca no debería extrañarle, hermanos, tampoco sufrir como resultado de su impiedad, su pecado, su iniquidad. El sufrimiento del impío es producto o fruto de su propio pecado, hermanos. ¿Sí? Por eso dice aquí, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Muchos de nosotros y en el mundo, hermanos, estamos sufriendo a causa de nuestras decisiones pecaminosas por haber pecado. Y el pecado trae su propia consecuencia. Dios no tiene por inocente el pecador. Así que, hermanos, no nos debe causar a nosotros extrañeza de que debamos sufrir, sobre todo si hemos pecado, el pecado trae su consecuencia. Pero si somos creyentes, hermanos, a nosotros no nos debe causar o nos debe, perdón, extrañar el sufrimiento, porque al final nosotros o hemos pecado o estamos siendo afectados por el pecado del mundo del cual está controlando Satanás. Así que saber soportar y esperar en el Señor, perdón, dentro del sufrimiento, no es de avergonzarse o desanimarse, amados hermanos, sino que el sufrimiento impregna en nosotros la actitud correcta para adorar a Dios. Mientras más dependiente me vea en Dios y necesidad tenga de Dios, hermanos, mi corazón va a estar mayormente capacitado para adorarle con un espíritu humillado, para alabarle, como dijo el Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. ¿Quién de nosotros está presto a glorificar a Dios cuando hay bonanza, hermanos? No nada más es a exaltar a Dios cuando las cosas van bien, cuando la vida es miel sobre hojuelas. Eso no tiene nada de extraño, sino ¿quién se acuerda del Señor cuando todo va bien? Pues cuando todo va bien, incluso dejamos de orar. A veces hasta dejamos de ir a la iglesia o nos dejamos de comprometer. Simple y sencillamente no está Dios en la fórmula con nosotros. Pero cuando hay necesidad, hermanos, cuando estamos dentro del sufrimiento y la prueba, por supuesto que Dios usa estas situaciones, estas circunstancias para acercarnos a Él y pues cumplir en nosotros ese propósito de que Él sea glorificado a una causa de nuestro sufrimiento. Les voy a mostrar, por ejemplo, la mirada del apóstol Pablo en esta situación y es segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 y luego versículo 12. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y luego vamos al versículo 12 y dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo, hermanos, y está hablando del sufrimiento. Pablo dice, oramos por vosotros, por lo cual oramos por vosotros siempre, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder dentro del sufrimiento. Así que, hermanos, nosotros estamos observando que el propósito que Dios tiene para permitir que el ser humano entre en sufrimiento es para que su nombre sea glorificado. Miren, esto es interesante porque
Al final de cuentas, seas creyente o no, amado hermano, hermana, bueno, tú eres creyente, pero pensando en otras personas, el que no es creyente, Dios va a ser glorificado dentro de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar el sufrimiento y para poner dependencia en Él, temor en Él, y llega el arrepentimiento, y Dios se va a glorificar en eso. Y en nuestro caso, Dios se va a glorificar en nosotros dentro del sufrimiento, porque al final nos va a dar suficiencia en Cristo, y eso va a llevar a tener a enfrentar con buena actitud el sufrimiento y glorificar a Dios a causa de esto. Así que saber soportar y esperar en el Señor, hermanos, dentro del sufrimiento no es avergonzarse o desanimarse, sino que el sufrimiento impregna en nosotros la actitud correcta para adorar a Dios. Es muy importante, como lo vimos con Pablo. Así que ¿quién de nosotros, hermanos, está presto a glorificar a Dios cuando hay bonanza? Todos. ¿Quién se acuerda de Dios cuando todo está bien? Todos. Pero sí tiene de extraordinario, hermanos, es depender de Dios, ver la necesidad que tenemos de Él, glorificarla y gozarnos en la fe, fortalecernos en la fe dentro del sufrimiento, ¿no? Cuando todo es en la vida miel sobre hojuelas. Y ahora vamos a leer, perdón, hermanos, los versículos 17 al 18. Regresamos aquí a primera de Pedro, capítulo 4, pero ahora versículos 17 al 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que, perdón, el cuarto propósito, hermanos, es que debemos pasar en medio de un juicio que examina nuestras convicciones. Ya no nada más es fortalecer nuestra fe, sino que además, hermanos, la prueba, el dolor, Dios las utiliza, hermanos, para que, así como Dios funde el barro o se templa el acero, hermanos, nuestra fe sea examinada y entonces seamos hallados agradables delante de nosotros. Así que también, hermanos, Dios examina nuestra fe para que nosotros precisamente hallemos convicción en lo que Cristo ha hecho y dado por nosotros. Un padre, hermanos, no examina o juzga las acciones del vecino con el cual no tiene relación. Un dicho dice, el buen juez por su casa empieza. Así Dios, como juez supremo, hermanos, comienza a examinar a los de su casa, con los que tiene una relación íntima. Y tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino, ¿verdad, hermanos? Y además somos herederos, por supuesto, de la vida eterna. Tenemos una relación íntima con Dios. ¿Cómo no queremos que Dios traiga juicio? Cuando dice juicio, hermanos, es que examine nuestra fe. ¿Cómo no queremos que Dios perfeccione nuestra fe si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y somos, otra vez hemos dicho, ciudadanos del reino? Dios entonces, hermanos, pasa por juicio a sus hijos, a su iglesia. No por un juicio condenatorio, hermanos, no, no es ese tipo de juicio, sino por un juicio examinador para purificar la fe de los suyos, según hemos dicho las Escrituras. E incluso si vamos aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, podemos ver de los versículos 6 a 7 lo que dice la Escritura. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de Cristo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, hermanos, otro propósito de la prueba de nuestra fe es ser examinados. Y el que seamos examinados en nuestra fe va a perfeccionarla y a fundamentar nuestras convicciones. Entonces, hermanos, Dios pasa por juicio a sus hijos, a su iglesia, y otra vez no es un juicio para condenación, no es un juicio condenatorio, sino por un juicio examinador para que la fe nuestra sea hallada agradable dentro de Dios. Que, el día que Dios pase por juicio al mundo pecador e impío incrédulo, sí será un juicio horrendo y condenatorio, pero no el de nosotros. ¿Ok? Ese es un punto importante. Y vamos por último, hermanos, al quinto propósito por el cual Dios permite el sufrimiento. Versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Entonces es ejercer una fe genuina que rinda frutos de piedad. El propósito del dolor, el sufrimiento, hermanos, nuestros padecimientos, todo lo que estemos cruzando, tiene como propósito ejercer una fe genuina que rinda frutos de piedad.
que forme el carácter de Cristo en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es padecer según la voluntad de Dios, hermanos? Pues padecer según la voluntad de Dios es sufrir a causa de ir en contra de la corriente del mundo, se los decía yo hace unos minutos, y del pecado a causa de seguir los pasos de Jesucristo. Por eso es que esto sucede. Quien sufre o padece a causa del pecado y desobediencia, no sufre porque sea la voluntad de Dios, sino porque principalmente está padeciendo como consecuencia de su rebelión, su hostilidad y desobediencia hacia Dios. Dios no tiene por inocente al pecador, se lo había dicho yo hace un momento, hermanos. Así que esto es un punto importante. También Dios permite ese sufrimiento para ejercer en nosotros o provocar o sacar de nosotros un fruto que sea para Él, hermanos, alabado en justicia, ¿no? Dice en Filipenses 1 del 9 al 11, así que si ustedes me acompañan aquí, Filipenses 1 del 9 al 11 dice el texto. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que, hermanos, este es uno de los, según el texto que estamos estudiando, uno de los propósitos: ejercer una fe genuina que rinda frutos de justicia, frutos de piedad delante de Dios. El que sufre a causa de la voluntad de Dios puede esperar, descansar y soportar. ¿Debido a qué? Recibirá mayor gloria y retribución a causa de su obediencia y su amor y su temor delante de Dios, ¿no? Así que, hermanos, 5 propósitos que este texto, primera de Pedro 4, de los versículos 12 al 19, nos dan a causa del sufrimiento: es gozarnos, porque Dios nos ha dado el privilegio de padecer a causa de su nombre. Punto número 2, y es ser fortalecidos en nuestra fe. Y eso Dios lo usa, y para eso Dios usa el sufrimiento. El tercero, hermanos, es glorificar a Dios, dar un testimonio de que nuestra fe ha sido probada, ¿no? Glorificar a Dios en esto. Y esto nos lleva al punto 4, precisamente el que nuestra fe sea examinada y sea fortalecida y fundamente nuestras convicciones en la fe en la cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y por último, hermanos, el sufrimiento, el dolor y todo lo que podamos experimentar en esta vida y que no nos gusta y que nos hace precisamente caer en dolor y sufrimiento, tiene un propósito de ejercer una fe genuina para que rindamos frutos de piedad, contentamiento, santidad y verdad delante de los ojos del Señor. Pues bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Espero que esto haya sido de edificación. Vamos a terminar con una oración. Señor eterno, te damos gracias porque ahora en tu palabra nos permites observar el cómo usa soberanamente el sufrimiento en la vida del creyente, incluso de hasta del mundo. Y con estos propósitos, Señor, nos animas y nos ayudas a que podamos comprenderlo de tal forma que seamos fortalecidos precisamente en nuestra fe, prevalecer en ella, Señor, y gozarnos de que aún nos has tenido por dignos de padecer a causa de tu nombre. Pues, Señor, gracias por tu bondad y por todo lo que haces en nuestra vida, debido a que nuestra debilidad nos muestra la necesidad que tenemos de ti, y ahí es donde te fortaleces, Señor, y te perfeccionas en la vida del creyente, Señor. Pues alabado seas, porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, y porque no hay Dios tan grande como tú. En Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el fin de semana, 11 de la mañana, domingo, para celebrar al Señor. Hasta pronto.